Y ahora vamos a analizar esto al estilo, obviamente, de un gran máster, en donde una persona que entrevista al Ambífer Centeno, a pesar de que esta persona no tiene los conocimientos mínimos, aún así la deja en ridículo. Escuchemos un poco de esto. Vamos con Marifer Centeno, colaborador de este espacio. Bienvenida, Marifer, ¿cómo estás? No sé cómo gusto ser colaboradora de este espacio. No, y nosotros también, Marifer Centeno. Hemos tenido... Y sin duda, ¿no? Unos Ambífer Centeno, empezando con la lambisconería. Muchas participaciones tuyas, si has hablado, eres abogada, eres perito grafóloga, hemos analizado desde crímenes cometidos hace mucho tiempo hasta firmas, y sobre las firmas yo quiero preguntarte, porque pues no es secreto de nadie, eres muy activa en redes sociales y provocas todo tipo de emociones, ¿no? Todo tipo de emociones, no le vamos a entrar al tema, pero a ver, yo entiendo que la grafología determina y ayuda en un proceso legal, sin duda alguna, ¿no? Pero a saber si una firma corresponde a quien dicen que es el Así es, el si es auténtica, eso, si es para falsa. eso es la grafología, para eso se utiliza en juicios. En juicios, ¿no? O sea, sí, claro. Bueno, aquí, por ejemplo, vemos que el Ambífer Centeno se aprovecha también, ¿no? eso es la grafología, para eso se utiliza en juicios, auténtica, si eso es para eso es la Escuchemos. grafología, para quien dicen que es el Así es, el si es que la hizo. auténtica, si Eso es para eso es la falsa. grafología, para eso se utiliza en juicios. Aquí le pregunta que si se utiliza la grafología para saber si una firma es auténtica o si no es auténtica. Y ella no aclara, ¿verdad? No dice, no, a ver, espérate. La grafología no se utiliza para eso, sino que en este caso sería la grafoscopía. en juicios, ¿no? O sea, sí, claro. tenemos este contrato con la firma de fulano, entonces un perito grafólogo determina si Y es de fulano, grafóscopo, sí, claro. si es de fulano o no es de sutano. Pero a ver, Marifer, Ella lo que dice es y grafóscopo. Sí, porque sabe que precisamente si dijera, no, a ver, espera, se utiliza el perito en grafoscopía, porque el perito en grafología pues te va a tratar de adivinar o manipular la letra para que cuadre con lo que él necesita que cuadre en el proceso legal. Por eso es que vemos como el Ambífer Centeno no desmiente esta parte, ¿verdad? ya con una escritura poder determinar un rasgo de personalidad, una conducta, emociones de quien escribe, esa sí no te la compro, la neta. A ver, señor Aquí hablamos Juan con la Becerra, neta. yo Nos quiero llevamos bien, decirle, en buena yo le ley. quiero decir a Ajá. usted que además si alguien creo que en este lugar le gusta la grafología es al señor Juan Becerra. No, bueno, claro, pero que me guste no quiere decir que también me gustan las historias de ciencia ficción, Marifer No, a mí Centeno. también me encantan Sí, las historias de ciencia sí, ficción no, y lo paranormal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hasta han dicho que soy reptiliana. Una cosa es muy extraña. ¿Qué es eso? Bueno, pero bueno, eso le entramos a otro tema. A ver, ¿cómo vas a determinar? Y vemos la clásica de un Ambífer Centeno, ¿no? Que como tal no va a aclarar lo que le están preguntando. Y aquí es el tema que hemos mencionado una y otra ocasión. Si supuestamente es una ciencia como lo dice el Ambífer Centeno, pues ¿por qué no lo responde como tal, como una persona que estaría dando esa respuesta basada en algo que es científico? Por poner un ejemplo, que dijera, si Doña Pelos amaneció el día de hoy con una presión de 180, 110, ¿está mal? ¿Es hipertensión o no? Y no lo va a responder de esa manera, ¿verdad? No lo va a responder la con un sí, conducta de una persona. sí o no un Ambífer Centeno. ¿Por qué? Porque no tiene esa base científica, la grafología, sino que va a buscar decir, a ver, si a alguien le gusta esta clase de cosas, sin duda es a ti. Y a mí, pues ya sabes que me encanta venir a estos espacios a colaborar porque yo considero que eres muy buena persona y todo eso que tiene que ver con la lambisconería, por si alguien tiene la duda de por qué decimos que es una Ambífer Centeno, bueno, pues aquí está más que claro el por qué, ¿verdad? Y lo vemos desde el inicio, que ella no deja en claro que la grafoscopía es la que se encarga de determinar si una firma fue hecha por una persona o no. ¿Por qué? Porque sabe que eso no le sería bueno para el negocio. Y aquí es cuando volvemos a lo mismo. ¿Quién se podría creer esa clase de cosas? También cuando estuvimos analizando lo de Ambífer Centeno y como lo hemos hecho desde hace años atrás, ridiculizando, evidenciando. El mejor ejemplo, no el más reciente, que incluso ahora en el otro canal de Gran Master Espectáculos estaremos generando contenido sobre la nueva Casa de los Famosos. Y qué mejor que tomar un tema que fue tendencia entre un Adrián Marcelo y una Gula Montes, cuando una Gula Montes era el claro ejemplo de alguien que solamente se escuda con situaciones que está haciendo para manipular a la gente. Y se escuda diciendo que es una cuestión de ansiedad, de depresión. Después ella misma sale a decir que no era verdad. Entonces tendrás que preguntarte, si es algo tan evidente,
¿cómo es posible que un Alambífer Centeno no lo mencionara si es una persona que ha escrito libros, vive de analizar las conductas, los gestos, de encontrar incongruencias? Y entonces, ¿cómo es posible que no? Si aquí lo hemos mencionado y dijimos, obviamente Gula Montes pues es una vieja que se hace idiota y que solamente se justifica con eso. Y era lo que comentábamos, como un Alambífer Centeno que ha escrito libros sobre supuestamente el poder de la mente o el lado oscuro de la mente y quién sabe qué tanta babosa y dar los cursos y que tú seas tan idiota para creérselo también. Cuando por otro lado tenemos los Master Análisis bien fundamentados al estilo de un gran Master y la respuesta de ese segmento de la población era como que a ti te está pagando Adrián Marcelo, ¿verdad? Así que definitivamente, como le hemos comentado, ese segmento de la población que llevó a que un Alambífer Centeno tuviera esa notoriedad, pues posiblemente ahora se encuentra en algún otro lado, ¿verdad? Y simplemente pues ya no muestran tan abiertamente su apoyo porque son como las ratas que salen cuando el barco se está hundiendo. Pero pues ya buscarán a otra persona que les diga lo que ellos quieren escuchar para apoyarla sin importar si es verdad o si es mentira. Y es cuando surge también la pregunta, ¿por qué todos los demás que analizan este caso del Alambífer Centeno y sus charlatanerías no se enfocan precisamente en el problema fundamental? Sí, ese segmento de la población que la puso ahí. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque son parte de lo mismo. Así que nuevamente por eso es que demostramos por qué los Master Análisis, pues obviamente son los Master Análisis, a diferencia de todos los demás idiotitas, ¿no? Que como tal pues no van a abordar ese tema que es el principal. Así que sigamos escuchando un poco de esto. Persona leyendo una frase que escribió, interpretando su firma. O sea, hay muchas variables. ¿Qué tal que tomó café y está nervioso? Calle, también podríamos ver el estado de ánimo de una persona, ¿no? Pues tal vez, pero ya rasgos de conducta. Bueno, hay que tomar en analizar cuenta la que personalidad de una persona. Ahora sí que la personalidad de una persona, ya parezco. La personalidad de alguien a través de su escritura me la como. personalidad de A alguien ver, a ¿cuál través es, cuál de es una el escritura. objeto de estudio tuyo a la hora de analizar una El objeto de firma? estudio de la grafología es conocer a través de la escritura cómo es una persona o cuáles son los rasgos de la personalidad. Es decir, No, eso es la intención. ¿Cuál esa es es tu la objeto de intención. estudio? O sea, Los trazos. Es, por ejemplo, en por psicología, ejemplo, el objeto de estudio. Lacan habla de las significantes de la escritura, como justamente los movimientos, tanto los trazos finos como Lacan. los trazos gruesos. Jacques Lacan, claro. Y Jacques Lacan, ¿en qué está especializada? En el inconsciente. En psicoanálisis. En psicoanálisis. El objeto de estudio del psicoanálisis, ¿cuál es? El inconsciente. El inconsciente no es observable, no es científico. El inconsciente no es observable, No es una disciplina científica. Y eso es lo mismo, o sea, es aprovecharse de un segmento de la población taradito. Y aquí es lo más impresionante, ¿no? Es cuando incluso te encuentras a gente que dice, no, es que yo estudié la carrera de psicología y fui estafada con estos cursos del Alambífer Centeno. Sería como que no, pues yo creo que más bien tú eres una estafa para ti misma. Sí, porque, o sea, ¿te imaginas? Y es como hemos mencionado, por ejemplo, el tema del grafo café o el grafo slim. Cuando decían, es que también el tema del grafo slim. Y sí, te das cuenta que efectivamente la fundadora del grafo slim pues es su mamá. Y lo más interesante es que sí, una metodología para bajar de peso, la cual pues obviamente tiene que estar comprobada, ¿no? O a poco decían, sí, forma parte del grafo slim, hace esta metodología y vamos a ver si es que funciona o no funciona, porque apenas es algo que inventamos y se nos ocurrió. Y cuando ves que pues, la creadora de ese método es un marranote o alguien que está hecho un marrano, pues también, o sea, es que es cuando dices, pues no me vas a decir que es engaño cuando ahí estás viendo claramente la situación, ¿verdad? Entonces tenemos que, sí, la vieja confiable de un Alambífer Centeno, que es citar a autores. Y pues es como si yo quisiera justificar algo y simplemente me baso en el libro de Cañitas, escrito por Carlos Trejo, ¿no? Y como pues ahí se menciona de una persona que ha estado muy involucrada en el tema, pues ya lo cito y pues basado en el libro de Cañitas, escrito por Carlos Trejo, que ha estado muy involucrado, pues ya justifico que sí fue así como pasó. Y efectivamente, que Doña Pelos no necesariamente tuvo que haber sido desvivida por su hija, aunque esté toda la evidencia, ¿no? Sino que, pues lo que pasó es que un ser del más allá o de más o menos por allá, como que hizo que dejara de respirar la mamá de Doña Pelos, aunque todas las pruebas, aunque todos los indicios apuntan hacia su hija y las pruebas científicas. Pero hay un autor muy importante que señala eso, que eso sí pudo haber pasado. O sea, te das cuenta cómo ese segmento de la población en específico que apoyó al Alambífer Centeno y la llevó a estar para ser considerada como alguien que realmente analizaba, era pura gente o sigue siendo pura gente bien estúpida.
que únicamente le da el apoyo porque corresponde con lo que quiere escuchar. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces las ratas, pues cuando se va hundiendo el barco, pues salen corriendo para buscar a algún idiota que les esté diciendo en este momento justamente lo que quieren escuchar, más allá de que si es verdad o que si es un charlatán, ¿no? Así como muchos otros canales que replican el mismo contenido que en su momento les puede convenir, porque coincide con lo que esos idiotitas quieren escuchar, ¿no? Y sí, entonces aquí llegamos al tema del inconsciente, y que pues no es algo que se puede medir. Y es como el ejemplo que puse de la presión, ¿verdad? O es como el ejemplo que podríamos poner de la glucosa, que si le tomas la muestra a tu abuelita, a tu mamá de su glucosa todos los días, pues sería algo muy estúpido que dijeras, pues mira abuelita, yo pienso que sí está alta, o yo pienso que está baja, teniendo ya las indicaciones de cómo la tienes que tomar para determinar eso, ¿no crees? Y si sería así de estúpido que tú lo hicieras, pues simplemente tomándola o haciendo tú la medición, ¿cómo sería de estúpido que alguien del área médica dijera, pues yo pienso que sí? Será como que, a ver, ¿cómo que tú piensas? Y aquí tienes la medición, ¿no? De tal día, en la mañana, en la tarde, o estuvo alta, estuvo baja, estuvo bien. A eso es precisamente lo que se refieren con el tema del inconsciente, que como es algo que no se puede observar, como es algo que no se puede medir, como es algo que no se puede cuantificar, no cumple con los requisitos para afirmar algo de manera tajante. Ahora te pregunto, ¿tú crees que la grafología, simplemente con lo que te dice un alambífer centeno, va a cumplir con esos requisitos? Pues obviamente no. Y entonces como que ¿para qué demonios citar a los demás autores? Igual, repito, es como si en este caso de la persona que le dio las 15 puñaladas a la otra persona que está reciente en este momento, simplemente dijera, no, pero sí, todos los indicios apuntan hacia ella. Pero yo, basado en el autor Carlos Trejo y en uno de sus libros, puedo demostrar que efectivamente un ser del más allá se le metió y la llevó a hacer eso, o la manipuló, o bien, ni siquiera la utilizó ella. Simplemente ese ser provocó las puñaladas y tomó las huellas digitales de la otra persona y les puso ahí. Hay autores que así lo han afirmado. Y sí, ya hemos comentado 1,5 millones de veces. Así que todo lo que señala Lambifer Centeno haciendo uso de autores, y de ahí considerar que como un autor mencionó algo del inconsciente, pues entonces eso demuestra de manera directa y tajante que la grafología es una ciencia. No, sin embargo, sí considero que es importantísimo conocer el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Estamos hablando, bueno, aquí ya nos estamos remontando a Sigmund Freud y esta punta del iceberg como el consciente. Tenemos los recuerdos, tenemos los deseos reprimidos, luego viene Jung. Y como te darás cuenta, pues lo clásico, que imagínate que realmente una persona, ¿no? Es más, a un carpintero que le dijeras, oiga, pero a ver, yo le pedí que me hiciera una cocina integral de tal manera que coincidiera con las medidas que tenemos disponibles aquí. ¿Cuánto era lo que medía el espacio disponible? No, pues que 1,83. Y entonces si no entró la cocina integral, quiere decir que le hizo con una medida mayor a 1,83, ¿no? Mire, si nos remontamos, hay diferentes tipos de maderas, hay de quién sabe qué tanto, y incluso mi abuelito iba al bosque y siempre me decía. Que es sueco, y habla también justamente de la escritura como este proceso inconsciente, habla incluso del inconsciente como una especie de lenguaje. La escritura a través de las ideas que con ella plasmas, no necesariamente del rasgo grafológico. Permítame decirte nada más una cosa, decir que no es científico no le da un valor menor o mayor. El psicoanálisis no es científico, que es, a mi gusto, la psicoterapia que realmente atiende no solo al síntoma, sino a la causa. Es la mejor psicoterapia, no cualquier persona es sujeto a ello, pero el objeto de estudio del psicoanálisis también es el inconsciente, y el inconsciente no es observable, no entra dentro del método científico experimental. Entonces te das cuenta que, por ejemplo, esta persona no tiene conocimientos suficientes como para que realmente le pudiera debatir a una persona en esos temas. Y aún así, a pesar de que no lo tiene, evidencia en gran manera las estupideces de un alambífer centeno. ¿Por qué digo que esta persona tampoco tiene los conocimientos? ¿Por qué? Porque hace referencia a que si la grafología se utiliza en los juicios para determinar si una persona hizo una firma o no hizo, cuando no es eso. Pero aún así, te das cuenta que simplemente ubicando que para que algo fuera científico, para que algo fuera comprobable, mínimo, tendrías que poderle aplicar un proceso científico. Entonces, pues cuando sale gente que es que también fui estafada y yo estaba estudiando psicología o ya era psicóloga, bueno, pues ahí también, ¿qué te digo, no? Que más bien pues tú serías una estafa para ti misma. Podemos observar algunas manifestaciones suyas a través del lapsus, del chiste, pero a ver, el lapsus linguae, etcétera. A través de la escritura, a ver, ¿qué les parece si nos lo queda que un minuto, a ver. Si lo que hacemos es buscar,
porque además la escritura lo que sí busca son patrones, entonces hay que tomar en cuenta la escritura como un proceso inconsciente. Si todos aprendimos el mismo modelo caligráfico, no todos escribimos exactamente igual, es decir, hay una deformación que en realidad es una personalización. ¿Mi huella digital determina mi personalidad? Tu huella digital no determina tu personalidad. Es lo mismo. Sin embargo, sí está la dactiloscopía para reconocer si es o no. Aquí sí estamos hablando, no, porque la huella digital no tiene bases neurales. En Pero cambio, bueno, la escritura, tu firma, sí. la grafología sirve para determinar si tu firma corresponde a ti o te la falsificaron. Pero ya, como la huella digital, de hablar de rasgos de personalidad. La huella digital no habla de rasgos de personalidad, pero la escritura sí, porque estamos hablando justamente de un proceso neurofisiológico. Están involucradas el área de Wernicke, el área de Broca, la corteza prefrontal. Creo que esto es muy importante. Si bien es cierto, estamos hablando justamente de la escritura como un reflejo de la personalidad, y no es lo que haya inventado yo. Estamos hablando, sí, de patrones observables que habló desde aquel entonces Hipólito Michón, cuando empieza a analizar en sus alumnos qué patrones y qué rasgos había en ciertas conductas que se podían. Y sí, aquí volvemos a lo mismo. Puedes analizar que en el grupo de tu familia, en el grupo de tu salón de clases, coincide que casualmente los que hacen, por ejemplo, la letra A con el palito más deforme son las personas que tuvieron mejor calificación en matemáticas. Pero que ahora eso lo busques generalizar. Obviamente, al analizarlo tú en un grupo, la tendencia pues se tiene que cargar para un lado. Entonces tenemos que, por ejemplo, también menciona que la escritura sí determina rasgos de personalidad a diferencia de la huella digital. Y aquí es precisamente lo mismo que hemos comentado una y otra ocasión. Es que en el caso de la escritura influyen muchísimos factores que pueden hacer que cambien. Tanto por cuestión de cansancio, estado de ánimo, tipo de pluma, incluso si escribes en una mesa que esté coja, es decir, que tenga una pata más grande que la otra, se te puede ir de lado. Y como siempre, o sea, no es lambiversante, ¿no? Haciendo uso de las mismas babosadas que haría cualquier estafadorcillo, obviamente enfocado a un segmento muy específico de la población. Cuando empieza a mencionar áreas del cerebro, es como si dijéramos, bueno, pues dice que para escribir se involucra el área de Broca, pues yo puedo decir entonces esto que te estoy diciendo corresponde. ¿Por qué? Porque pensar utiliza el cerebro, respirar utiliza también una parte del cerebro, pero eso no significa que con eso puedas determinar la personalidad de alguien viendo su caligrafía o de cómo está respirando en ese momento, simplemente respaldándote en que para que funcionen los pulmones usas cierta parte del cerebro. Podían repetir. Marifer, creo que este debate va a continuar. No me has convencido, pero seguimos hablando. Seguimos hablando. Gracias, Marifer. Nos vamos a una pausa. Te Volvemos. quiero con todo el corazón. Ahí no podía faltar el toque de la ambisconería de una lambifarsenteno, que pues lógicamente es una vieja completamente hipócrita. En fin, así que ¿qué opinan acerca de esto? Sí, con eso que comentamos pues ya queda en claro que la grafología es una pseudociencia, no tiene base empírica, no es repetible ni comprobable. Y no es comprobable porque digas, es que esta persona hace el palito de la A medio chueco y es bueno en matemáticas. Y esta otra persona que encontré por aquí también lo hace medio chueco y también es bueno en matemáticas. Ah, entonces quiere decir que para saber si una persona es buena en matemáticas tenemos que ver el palito de la A, si está chueco o está derechito, ¿no? Y mejor aún. Entonces, si yo quiero ser el mejor de mi clase en matemáticas, tengo que hacer el palito de la A bien chuequísimo, ¿no? Sería como que está bien interesante ese segmento de la población también, ¿a poco no? Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? ¿Qué opinan acerca de este master análisis hecho, como siempre lo hemos comentado, con mucho amor para todos ustedes? Porque lo que sí pueden tener por seguro es que de mí podrán decir lo que quieran, que siempre tengo el mismo chor, que tengo trompa de gorila, pero eso sí, mis master análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes. Así que ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta y cualquier cosa, pues las aviso por Telegram.